Dios está interesado en edificar su iglesia y edificar nuestra familia. Y usa a la mujer como ejemplo. Y esta palabra significa, en el original, cuando hablo de sabiduría, aquella que edifica, es aquella que construye sobre una base sólida. Pero el adicional que tiene, que también significa esta palabra, es crea, es creativa. Pero crea en el sentido de que crea un ambiente en su familia sobre una base sólida que es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios me llevó exactamente en la madrugada a ese momento de la creación de Adán y Eva, al Edén. Hemos predicado que el Edén es un ambiente creado por Dios, un lugar donde quiere edificar su creación. Y aquí la palabra edificar es muy importante para cada uno de nosotros. Y por eso voy a hablar de cómo una mujer es tan importante en el reino de Dios. Pero el enemigo se ha encargado de que sea vista por ella misma, por la mujer, como por debajo de. Dios colocó en mi corazón esta semana poder apreciar la belleza, la fuerza y el misterio que encierra el acto de ser mujer. Y de manera muy especial el acto de ser madre, que está llena de características que todas están mencionadas en la Biblia. La mujer y madre que tiene la capacidad de construir y establecer. Construye sobre una base y establece una atmósfera dentro del ambiente de su familia. Entonces pónganme mucha atención, varones, que aunque esto es en honor a ustedes, madres y mujeres, debemos comprender nosotros los varones por qué Dios creó la mujer. Y la creó como una obra maestra, capaz de portar sabiduría, la templanza y el ser cuidador, como aquella leona que con ferocidad puede defender su hogar y sus hijos. Pero esa característica viene acompañada de una dulzura que también está en la madre y en la mujer, que yo la puedo comparar con la suavidad de un panal de miel. Pero hoy las mujeres están ocupando lugares que antes le fueron negados. Pero aún así hemos podido ver que en la historia hay liderazgos que han trascendido. Ahora están legislando, enseñando, construyendo, protestando por la dignidad humana. No solamente por la dignidad de ellas, sino por la dignidad del ser humano. Y yo alabo a Dios con todo mi corazón, para que este sea una conquista con propósito. Porque cuántas puertas se han abierto, cuántas cadenas se han roto, y nos alegramos realmente por ello. Pero mientras observamos este avance, escúchenme bien, hay algo que realmente conmueve mi corazón. Aún con tantos logros, muchas mujeres sienten que no es suficiente.
Muchas mujeres todavía piensan que no han hecho lo necesario. Sienten que tienen que demostrar más, alcanzar más, competir más, abandonando ese hermoso propósito extraordinario del para qué y cómo ustedes fueron creadas. Es como si el mundo les dijera cada día, o algo les dijera cada día: tienes que probar tu valor. Aún hay espacio allí para llenar de logros tu vida. Como si cada espacio ganado fuera un trofeo que debían conquistar, que tenían la responsabilidad de hacer. Pero en esa carrera, muchas hermosas madres han perdido de vista su corona, y mujeres han perdido de vista su corona. Y es la corona más preciosa. Es el glorioso hecho de ser mujer y de ser madre. Ustedes, mujeres que tienen la capacidad de ser madres, son las que determinan quiénes seremos nosotros. Porque ustedes portan el ADN de Dios, y se los voy a demostrar bíblicamente. El hombre, nosotros portamos la semilla, pero ustedes portan el propósito de Dios. La Biblia está llena de ejemplos, pero hay unos que hablan de la mujer determinada, que expresan amor, lo maternal que son, y aún así después de la muerte demuestran valentía, persistencia y dignidad para sus hijos. Hay muchos ejemplos de mujeres con características extraordinarias que fueron madres de personajes que influyeron en la historia. Y pónganme mucha atención para que no se pierda esta corta prédica. Pero miren a Eva, madre de Caín y Abel, madre de Set, entre otros personajes que son emblemáticos en la historia bíblica. Tenemos a Sara, la madre de nada más y nada menos que Isaac. Tenemos a Rebeca, la madre de Esaú y de Jacob. Tenemos a Raquel, la madre de José y de Benjamín. Tenemos a Lea, la madre de Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón y de Dina. Tenemos a Jocabed, la madre de Moisés, de Aarón y de Miriam. Tenemos a Ana, madre del profeta Samuel. Tenemos a Noemí, en sentido adoptivo, abuela y guía de Obed a través de Ruth. Tenemos a Betsabé, la madre del rey, Betsabé, la madre del rey Salomón. Pero también tenemos a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Tenemos a María, la madre de Jesús. Tenemos la madre de los hijos de Zebedeo, que no se especifica nombre, pero era la madre de Santiago y de Juan, los hijos del trueno, discípulos de Jesús. Tenemos a Agar, la madre de Ismael, la esposa de Manoa, nombre tampoco mencionado en la Biblia, pero fue la madre de Sansón. Y paré de nombrar mujeres, pero en muchas de ellas no se nombran los padres. Y todo tiene un significado bíblico que Dios le va a revelar en el día de hoy. Y con esta cantidad de ejemplos, yo me pregunto,
con toda esa historia que tenemos allí en la Biblia, ¿cuándo fue que dejamos de celebrar lo que ustedes son? Y comenzamos a medirlas por lo que hacen. ¿Cuándo comenzamos a medir a las madres por sus logros en vez de apreciarlas por lo que representan en la creación de Dios? Por lo que representan en el reino de Dios. Amadas mujeres y madres, y aquellas que tienen la bendición de ser abuelas, ustedes no tienen nada que demostrar. Ustedes no tienen que competir. Nosotros, sus hijos, somos sus mejores testimonios del hermoso trabajo que hacen. Fíjense en el siguiente ejemplo de Sara, la madre de Isaac, y de Agar, y ahí donde tengo que pedirles toda su atención. Este ejemplo sirva para entender lo que son ustedes para Dios y para su reino. Lo que ustedes valen, lo que ustedes portan, lo que hay en sus benditos vientres. Isaac, hijo de Abraham. Ismael, hijos de Abraham. Y ellos proclamaban ser hijos del mismo Padre. Para Dios no se trata de qué padre vienes. Se trata de en cuál vientre fuiste concebido. En la historia de Isaac, Ismael, uno de ellos, el hijo de la promesa, y el otro, el condenado. Uno, el aceptado, el otro, el rechazado. Uno, el prometido, y el otro, el hijo de la carne. Isaac, el hijo de la promesa. La diferencia entre uno y el otro no fue su padre. Y no era el padre que proclamaban ellos. La diferencia era de qué vientre nacieron. Ahora mismo existen personas que están proclamando al mismo Padre. Podemos ver a los musulmanes que ellos dicen son hijos de Abraham. Hay mucha gente proclamando el mismo Padre que nosotros proclamamos. Pero mi pregunta es, si están naciendo de la madre con el vientre escogido por Dios o no. ¿Estamos creyendo que hemos nacido con un propósito? ¿O que solo somos hijos de Abraham? Descendientes de Abraham somos. Pero Ismael, su padre era Abraham. ¿Hay en nuestro propósito la bendición del Padre o hay carnalidad? Porque donde hay carnalidad no hay promesa. Los hombres y mujeres de autoridad que han nacido y que siguen naciendo de un vientre bendecido llevan propósito. Así que no se trata del padre que tienes, sino de la madre de donde provienes. Amén.
¿Vieron la importancia que tienen ustedes? Solo imaginen el vientre de Ana, la estéril, y el propósito de Samuel. Solo fíjense, una estéril mujer dando a luz nada más que al profeta Samuel. El vientre de Elizabeth y el propósito de Juan el Bautista. El vientre de María y el propósito de Jesús. Y ahí me quiero detener. Dios no necesitó a un hombre para traer a nuestro Salvador, pero sí necesitó a una mujer para bendecir su vientre y colocar el propósito del reino en el vientre de una mujer. Hay una hermosa historia de la determinación de una mujer madre que para ese momento histórico no era conocida. Era una de las esposas de Saúl. Una mujer que existió y vivió en tiempos donde la mujer no contaba, donde sus voces no eran escuchadas, donde su rol era ignorado. Una mujer que solo parió 2 hijos. Y quiero que se metan ustedes en este personaje. Una mujer cuya vida trascendió en la historia y aún se lee después de los siglos. Porque su amor traspasó el olvido, rompió los límites, movió el corazón de Dios y movió el corazón de un rey. Su nombre, Rispa. Hoy celebramos el Día de las Madres. Y quiero que juntas, todos ustedes, se miren la vida de Rispa. Una madre que aún sin poder cambiar el pasado, sin poder cambiar lo que estaba viviendo, decidió enfrentarlo. Decidió pelear. Un tiempo donde la mujer no era tomada en cuenta. Su voz era cero. Pero decidió pelear la dignidad de sus hijos hasta el final. Aun cuando la vida se los había arrancado. Su historia está en 2 de Samuel, capítulo 21, en los 14 primeros versículos. Y para darle realce y la importancia de esta gran historia, debemos conocer el contexto histórico, bíblico de esa época. La Biblia nos cuenta que Israel enfrentaba 3 años de hambre, producto de no hacer las cosas correctamente. Y si me ayudan en la pantalla con 2 de Samuel, capítulo 21, en los primeros 14 versículos, que vamos a leer uno a uno, y pongan mucha atención a esto. Dice que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Por cuántos? 3 años, ¿qué? Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: el hambre que están padeciendo mi pueblo, donde tú eres el rey, es por causa de Saúl. Ya Saúl había muerto. Y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Siguiente. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos.
a los cuales los hijos de Israel le habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. En el versículo 3 dijo David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Pues yo David sabía, porque Jehová se lo había dicho. Y en el siguiente versículo, los gabaonitas respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa. No estaban demandando nada monetario. Ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo: lo que vosotros dijereis, eso haré. Y en el siguiente versículo, ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos o entréguenos 7 varones de sus hijos. 7 varones de sus hijos. ¿Cuántos? Para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaad de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo se los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos. ¿Qué? ¿Por qué causa? Por el juramento, grábese eso. Por el juramento entre David y Jonatán, hijo de Saúl. 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa. Aquí es donde comienza a ponerse la cosa fuerte. Hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefibosé, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Andrei, hijo de Barzilai, Meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos a los primeros días de la siega. ¿Cuándo fueron muertos? Pendiente con ese punto. Al comenzar la siega de la cebada. Siguiente. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre él, sobre el peñasco, desde el principio de la siega. ¿Desde cuándo? Hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se pasase sobre ellos del día, ni fieras de campo de noche. Esa madre protegió los cuerpos colgados de sus 2 hijos. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bexán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. La Biblia, déjala hasta ahí, nos cuenta que Israel enfrentaba 3 años de hambre, 3 años consecutivos. El rey David consulta a Dios, y Dios le revela la causa de la hambruna, de la sequedad de la tierra, porque había un pecado cometido por Saúl.
al romper un pacto de paz que los gabaonitas habían hecho con el pueblo de Israel. Un juramento hecho en el nombre de Jehová por Josué, capítulo 9. Pero ¿quiénes eran estos gabaonitas? ¿Por qué tanta importancia? Eran los habitantes de una importante ciudad de Canaán, que al enfrentarse o al enterarse de la conquista del pueblo de Israel, engañaron a Josué y lograron que les hiciera un pacto de paz, prometiéndoles que no los matarían, y que esto lo podemos leer, como dije antes, en el capítulo de Josué, capítulo 9, para después. Este pacto fue hecho 368 años por Josué antes de Saúl, y fue hecho delante de Jehová, antes que Saúl apareciera en escena. Tenemos un Dios que respeta su nombre y honra su palabra. Saúl, en su celo de nacionalidad, 368 años más tarde rompió ese pacto y trató de exterminar a los gabaonitas. Eran los de Gabón. El resultado, un hambre total en la tierra de Israel, porque Dios no se había olvidado de su pacto. Cuando David consulta, los gabaonitas piden justicia. Exigen 7 hijos de Saúl, 7 descendientes, para pagar la sangre derramada por su pueblo. Y no por venganza, sino como restitución. Repitan conmigo, restitución. Es una palabra importante en el Antiguo Testamento. Porque por esa misma restitución, en la cruz del Calvario murió Jesús. Y para que la tierra pueda ser limpiada, se necesitaba un sacrificio. Y lo que estaban pidiendo los de Gabón, los gabaonitas, estaba en la conciencia y en la cultura de la época. O sea, que no estaban pidiendo algo que no sabía David, el rey David. Dios había escogido en ese momento el vientre de Rispa para redimir al pueblo de Israel. Pendiente con lo que voy a decir. Madres que están aquí. Aquí vemos algo muy serio de parte de Dios. Primero, Dios toma en serio sus promesas, sus pactos. Número 2, la injusticia que aún no ha sido resuelta, trae consecuencias a las nuevas generaciones. Tengan cuidado con eso. Dios defiende los derechos de los débiles, aunque no sean de su pueblo, porque en ese momento los gabaonitas eran gentiles, haciendo una analogía. Y por ello dice la palabra en Deuteronomio 5, 9, 10. Si me la pueden poner en pantalla, por favor. Deuteronomio 5, 9 y 10. Por favor. Vamos a ver quién es primero, la pantalla o yo. Gané yo. Deuteronomio 5, versículo 9, dice lo siguiente: no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Qué dice? Visita a los que le aborrecen.
por eso es que es muy fino. El 10. Y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y quiero que se detengan ahí un momentico. Porque hay una teoría bíblica que dice: los hijos no pagan las culpas de los padres. Y eso está en el versículo 10. Pero en el nuevo dice: aquellos que me temen. Voy a leer muy detenidamente. Dice así: no te inclinarás a ellas ni les servirás. Y está hablando de los falsos ídolos, ¿no? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿A quién visita? Que lo aborrecen. O sea, no visita a aquellos que ya se han arrepentido. Aquellos que continúan haciendo la maldad de sus padres. Y los visita. ¿Para qué los visita? ¿Para qué los visita? Los obispados de nuestra iglesia. Para que se arrepientan. Después viene el juicio. Primero para que se arrepientan. Y en el versículo 10, escuchen bien esto. Dice: y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, hago misericordia sobre aquellos que sus padres hicieron maldades, pero ellos ya se arrepintieron y cortaron la maldición. ¿Tengo claro? ¿Tenemos claro? El Salmo 89:34 dice: no quebrantaré mi pacto. Y este es un pacto del Señor en Deuteronomio. Y es una realidad que se está viviendo hoy día. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Y la palabra de Dios ha salido de los labios de Dios. En Romanos 4:17 dice: el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Que mi papá fue brujo, pero yo no soy. Yo me arrepiento. Punto. Se acabó. Cerraste ese contrato. Rompiste ese contrato de maldición. Pero Él te seguirá visitando a aquellos que hacen lo malo. ¿Me siguen? Génesis 21:1 dice: entonces Jehová visitó a Sara. Y ahí vamos. Como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Le cumplió o no le cumplió a Sara? Aunque la lógica diga que es imposible, Dios cumple su promesa porque Él es fiel y usa a la mujer. Aunque la lógica humana diga una cosa, Dios dice otra. Y Él cumple sus promesas. Los hijos de la promesa, escuchen esto bien, son instrumentos del propósito divino. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. No dice que Abraham recibió fuerza para concebir. Dice: Sara recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, porque era fiel lo que le habían prometido. Y en 1 Samuel 2:1 dice que Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, por cuanto me alegré en tu salvación. Pero miren lo que dice Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 37. No hay nada imposible para Dios. Y su palabra nunca dejará de cumplirse. Oh, gloria a Dios. Los hijos que vienen por la promesa no son respuestas emocionales ni carnales, sino parte del diseño del reino. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, mujer, te dará descendencia con propósito.
Dios escoge el vientre donde han de nacer los hijos de la promesa. ¿Saben una cosa? Yo estoy aquí hablando y se me vino la palabra presidente. Dios está gestando un vientre hoy en Ecuador, en una mujer, donde nacerá el próximo presidente dentro de 40 o 45 años. Ya Dios escogió ese vientre. No hay nada impreciso para Dios. Y Rispa representa a las madres que no se rinden. Entre los 7 descendientes de Saúl, entregaron a 2 de sus hijos. Los ejecutaron, los colgaron, quedaron colgados, expuestos al sol, sin sepultura. Estaban convirtiendo a los hijos de Rispa en maldición, porque los que colgaban en esa época para que fueran comidos por los aves de rapiña y las fieras de noche eran hijos de maldición. Pero Rispa no se resignó. Ella sabía que sus hijos eran bendición. Y aunque todo lo que estaba viendo decía lo contrario, ella de día y de noche cuidaba los cuerpos de sus hijos. La Biblia dice que tomó su ilicio y se sentó en una peña. Y desde el principio de la siega, dije que pusieran atención cuando dije principio de la siega, hasta que llovió, espantó las aves de rapiña de día y las fieras del campo durante toda la noche, durante 5 o 6 meses. Ese es el tiempo que hay entre una cosa y otra. Se calcula que ese periodo de tiempo lo pasó Rispa peleando a sus hijos, cuidando sus cuerpos. 5 o 6 meses dura ese periodo normalmente. Querida iglesia, esta no era una madre llorando, esta no era una madre gimiendo, esta era una madre peleando con sus hijos, peleando la dignidad de sus hijos. Aun cuando sus hijos ya no podían defenderse, ahí estaba su padre. Aun cuando parecía que todo estaba perdido, ella no permitió que fueran deshonrados. Rispa sabía que su vientre era bendición. Su acto silencioso, su amor perseverante movió el corazón del rey David. Le contaron, allá está la madre Rispa, cuidando aún los cadáveres. Y yo me imagino el rey David, dice, ¿cuánto tiene esa mujer allí? Oye, desde la siega. Desde la siega. Tiene 5 o 6 meses. ¿Y qué pasa con sus cuerpos? No han sido tocados. Entonces David mandó a recoger los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán. Ya eran huesos. Y de los 7 ejecutados, no de los 2 hijos, de los 7. Y les dice que les dio una sepultura digna de reyes y príncipes. Una sepultura digna de reyes y príncipes. Y después de eso, es que ocurrió algo maravilloso. El propósito no era que ellos fueran enterrados como príncipes o reyes.
sino que ellos portaban la bendición de suspender la maldición que había caído en el pueblo de Israel. Y fue cuando Jehová, usted no me está entendiendo hoy, fue cuando Jehová retiró el juicio que había contra el pueblo de Israel. ¿Usted me sigue? Y fue cuando volvió a derramar su favor sobre la nación y comenzó a llover. La tierra volvió a producir, las lluvias regresaron y las cosechas prosperaron. La restauración de Israel vino por el amor fiel de una madre que no se rindió. Estaba peleando por la dignidad de sus hijos, pero ella estaba peleando por el pueblo de Israel, a la que nadie tomaba en cuenta. Y la palabra propicio viene del hebreo atar, que significa ser favorable, aceptar, responder favorablemente una súplica. Cuando dice que Dios fue propicio a la tierra, significa que escuchó las oraciones de una madre, no la consulta del rey David. Porque le dijo al rey David: es por culpa de lo que hizo Saúl. Pero no le dijo: allí mandaste a ahorcar a 2 de tu bendición. Entre los 7 hay 2 que yo puse una bendición sobre el vientre de Rispa para que nacieran, porque sabía que tú los ibas a entregar, pero ella los iba a defender, porque no dice la Biblia, pero Rispa estaba demasiado convencida que tenía que luchar, que tenía que pelear. Gracias por su amén. Gracias por su amén. Gloria. Cuando dice que Dios fue propicio, Dios revierte el juicio y extiende el favor a las familias, a las ciudades. Dios restauró la relación rota con su pueblo a través de 2 hijos de bendición que habían sido colgados como malditos. ¿Y acaso Jesús no fue colgado como un maldito en una cruz? ¿Acaso no colgaron en un madero a Jesús como un maldito para restituirnos a nosotros el perdón de los pecados? La tierra fue sanada porque Dios le agradó lo que hizo Rispa, la madre de esos 2. Rispa estaba convencida que su vientre era bendito y que no podía permitir que sus hijos murieran en maldición. Queridas madres, tal vez has peleado sola. Tal vez nadie ha visto tus lágrimas en la madrugada. Tal vez has tenido que espantar a algunos buitres o aves de rapiña, malas compañías, tentaciones, injusticias, enfermedades de tu familia, de tus hijos. Déjame decirte algo hoy. Dios ha visto tu esfuerzo. Dios ha escuchado tu clamor. Dios honra a las madres que no sueltan la promesa que se les ha entregado. Y Dios va a restaurar tu familia, tu tierra, y habrá justicia. Amén. Amén. Si es para Dios, déselo fuerte. Y así como Rispa vio la justicia sobre sus hijos y vio llover sobre su pueblo, sobre su tierra, Dios traerá lluvia y bendición sobre tu casa, sobre tu familia y sobre toda tu descendencia. Querida madre,
Sigue siendo esa guerrera espiritual. No tienes que demostrar nada. Sigue orando. Aunque ahora no veas los resultados, lo vas a ver. Lo vas a ver, hija. Sigue sembrando valores. Sigue orando por ellos. Y aunque tu hijo aún no lo practique, él lo va a practicar. Sigue luchando por la unidad de tu familia. Aunque otros no quieran, aunque no lo ves aún, las aves no podrán tocar tus hijos porque tu vientre es bendito. El Espíritu Santo trae a mi memoria como este mensaje cuando Jesús lo aplica en Mateo 15. ¿Se acuerdan de la mujer cananea? Una mujer gentil, cuando se le acercó mientras quizás estaba comiéndose una hamburguesa con sus discípulos, cuando compartía comida con sus discípulos. ¿Podemos leerla? Mateo 15, 21 al 28, por favor. Sí, quiero leerla en la pantalla, si me complace. Mateo 15 dice así: saliendo Jesús de allí a Burger King, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había entrado en el restaurante. Salió de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y dice, pero Jesús no le respondía la palabra. Una loca ahí gritando. Y dice, entonces acercándose sus discípulos le rogaron, diciendo: despídela, Señor. Dile que se vaya, déjalo que nos comer la hamburguesita aquí con papa frita. Déjanos. Pues daba voces atrás, daba voces atrás, detrás de ellos. ¿Ustedes se imaginan tú comiendo ahí en Burger King? Y atrás está: Señor, Señor, hijo de David. Molestoso, ¿verdad? Siguiente. Y él respondió. ¿Quién respondió? Jesús. Y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Siguiente. Entonces ella vino y se postró ante él. ¿Quién se postró? ¿Qué mujer? ¿Quién era? La mamá. Era una madre. No te lo reveló ni carne ni sangre. Señor, socórreme. 26. Respondiendo le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Siguiente. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Wow. Siguiente. Creo que no hay siguiente. Es hasta ahí. Una madre llena de sabiduría. Y Jesús sabía. Dice que Jesús vio esa fe que se acercaba a él. Le estaba enseñando a los discípulos que él un día iba a ser crucificado y que había una cantidad de personas que no eran el pueblo judío, que somos nosotros los gentiles, que también íbamos a comer de lo que él podía hacer en esa cruz. Porque Dios había puesto mujeres gentiles como ustedes, con vientres benditos, llenas de fe, que eran capaces o que son capaces de pelear por sus hijos, por su familia, por su iglesia. Iglesia, hijos, esposos, nietos, honremos a nuestras madres.
Te honro, mamá. Te amo públicamente. No esperemos perderlas para valorar lo que han hecho por nosotros. Muchas de ellas han peleado batallas invisibles que ni tú sabes, y han espantado peligros de nosotros que nunca conocimos. Y quiero invitarte ahora a todas las madres a ponerse de pie un momento. A las madres, solo las madres. Mira cuántas mamitas hay aquí. Y ahora, si tienes cerca a tu madre, acércate a ella, abrázala, pon tus manos sobre ella. Mami, yo estoy en ese abrazo de Luisa, ¿viste? Vamos a orar por ellas, vamos a bendecirla. No, que no se quede una madre sin un abrazo hoy. Cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio, odres nuevos limpios y llenos de su Espíritu Santo.